Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir y acompañarnos hoy a una tarde muy especial. Nos visita a quien creo que ya conocen, o de que ya escucharon o que ya leyeron, Stanislav Bachrach. La audiencia es tuya. ¿Qué tal? Buenas tardes. Como vengo mucho del Uruguay, quiero preguntar quién ya me escuchó en vivo. ¿Viste? Bueno, gracias Maxi, gracias Ana por la invitación. La idea es hacerlo un poco interactivo y para eso tengo una galera con ciertos pseudo papelitos que voy a pasar, van a ir a sacar de a uno y cada papelito tiene una temática particular y voy a empezar a charlar de esa temática y obviamente me pueden preguntar lo que quieran y vemos hacia dónde vamos. Tenemos hasta las 4:30, ¿no? Espero que antes, pero bueno, yo estoy acá para ustedes. Rápidamente, para el que no tiene idea, yo soy biólogo molecular. Estudié en la Universidad de Buenos Aires y después partí a Francia a hacer un doctorado. Ahora los chicos están en el fondo. ¿Por qué están en el fondo? Tienen miedo. Vengan. Jean-Luc Candela, ¿quién es? ¿Qué? Sara Gala, Mariana, ¿dónde están? ¿Son famosas en Buenos Aires? ¿Y Faustina? Bueno, la idea... Como biólogo trabajé 10 años primero en hospitales, trabajando con dos enfermedades diferentes. Primero con HIV, con VIH en Francia y después con una enfermedad que se llama distrofia muscular de Duchenne en Estados Unidos. Y voy a contar una anécdota para empezar. ¿Por qué divulgo neurociencias? No sé si la conté en Uruguay alguna vez. Cuando vivía en Boston en el 2002, yo llegué justo después de las Torres Gemelas, iba al supermercado como casi todos los seres humanos y a la noche me cruzaba en las góndolas del supermercado. ¿Me escuchaste? Me cruzaba en las góndolas del supermercado con dos monjes budistas, es decir, dos señores pelados con traje naranja, y cada vez que me los cruzaba me sonreían. Y una noche yo volvía muy estresado, muy cansado, no sé por qué ya del trabajo, y cuando estoy por pagar en la cola del supermercado, haciendo el carrito, alguien me choca de atrás, y cuando me doy vuelta era un monje budista, y yo lo puteé en español, ¿no? Estaba como muy estresado y me la agarré con él y dije, la puta madre, ¿por qué sonreís todo el tiempo? Realmente sonreían todo el tiempo. Y cuando terminé la puteada en español, ¿qué hizo? Me sonrió. Me sonrió de nuevo y sacó de su morral un papel y me lo dio. Y ahí ya volví un poco en sí, agarré el papel y dije, thank you, y lo guardé. 2 o 3 semanas más tarde, arreglando un poco, tocaba arreglar mi casa, saco el papel de la mochila y era una invitación para escuchar al Dalai Lama. El Dalai Lama era por primera vez que iba a Boston, al MIT, a conversar con distintos investigadores sobre distintas cosas, como la muerte, la reencarnación, la creatividad, la atención, el sueño, etc. Y era justo al día siguiente. Yo agarré el papel y dije, mañana. Y una de esas cosas que uno hace en la vida sin pensar, que en general son las mejores, dije voy a ir. Y fui y ahí empecé a conocer el mundo de la neurociencia, porque estaba hablando del 2012, apenas aparecían los resonadores, la resonancia magnética nuclear aparecía en esos años, y metieron a un monje budista en un resonador, en el escenario del MIT, y en pantalla gigante podías ver el cerebro del monje budista y las cosas que le pasaban distintas a cualquier ser humano que no medita. Y ahí me empecé a interesar no solamente en el budismo y en la meditación y en el Tíbet en general, sino en la neurociencia, porque básicamente casi les diría que es lo mismo, el budismo y la neurociencia. Hablamos con distintas palabras, pero terminan demostrando cosas muy parecidas. Bueno, así hice el cambio. Después me arrepentí y cometí un error grave que volví a la Argentina, pero bueno, de ahí me arrepiento, pero bueno, se me salieron mis hijos, que es lo mejor que tengo. ¿Vamos? ¿Quieren jugar conmigo? Bueno, voy a empezar con el señor Fachero. No, Fachero. Saca un papelito. No, ese no, porque es el primero, no el medio. Bien. ¿Qué dice? Ah, bueno. ¿Quién tiene empresa o una organización? ¿O comercio? ¿Quién? ¿Nadie? ¿Uno solo? 4, 5. ¿Quién tiene gente a cargo?
Bueno, los 6 tipos de empleados. Es justo casi la única que no tiene nada que ver con la educación. Bien. Está bien. A ver, hay unos estudios interesantes sobre cuando vamos a pensar en la escuela, cuando uno saca una foto de la gente que trabaja, o mismo una familia, y es importante entender que es una foto y no un video. Es decir, hoy, en este momento, si yo sacase una foto de todos ustedes con respecto a qué están haciendo en sus vidas, hay un estudio que indica que hay 6 posibilidades. Ustedes entrarían en una característica de una de estas 6. O son resistentes a lo que hacen, no les interesa ni les importa lo que están haciendo de sus vidas, después vemos cuánta gente hace así, o son apáticos. Apático es, lo hacen porque no les queda otra, y voy al colegio porque me manda mi mamá, o voy a trabajar porque tengo que pagar el alquiler, o tengo que. Resistentes, apáticos. Después están los conformistas, que lo hacen para quedar bien con alguien, con el otro, puede ser un jefe, un padre, etc. Después están los que están de acuerdo con lo que hacen. Lo que yo hago está bien porque permite que la educación en el Uruguay, Y después los últimos 2 grupos, que son los que son interesantes, y empezamos a hablar un poco del cerebro, es gente que está comprometida con lo que hace y gente que es apasionada por lo que hace. Entonces en ese cuadro de 6 es como una curva de Gauss, donde el 20% de todas las personas que conoces en tu vida hoy resisten y son apáticas, el 20% está comprometida y es apasionada, y el 60% es neutra, ¿verdad? Como de acuerdo, conforme, así. Y lo que por muchos años he venido estudiando es que cuando uno quiere cambiar algo, cuando uno quiere mejorar, cambiar, aprender a cualquier edad, más allá de los recursos técnicos que tenga, si uno está comprometido con ese cambio y tiene pasión, que ahora voy a definir en biología qué quiere decir, el cambio es mucho más fácil. No está garantizado nunca, pero es mucho más fácil. Y para la biología, el compromiso de alguien es cuando alguien hace algo por él, no por nadie más. Cuando uno se dice yo lo hago por mis hijos, al cerebro no le interesa. Yo lo hago por mi jefe, al cerebro no le interesa. Yo lo hago por mi pareja, Cuando uno se da cuenta que lo que uno quiere hacer es por uno, el cerebro te da recursos. Porque el cerebro siempre está buscando sobrevivir, tener placer o eliminar dolor. Entonces cuando vos le decís esto que vamos a hacer, que nos va a costar, nos conviene a nosotros, si estuvieses hablando con tu propio cerebro, como que te da muchos recursos porque no, es placer. Y la pasión es cuando vos, además de tener un compromiso, es darte cuenta que es bueno para vos ese cambio. La pasión es no solamente me doy cuenta que es bueno, sino aparte me gusta lo que hago, me gusta esto que voy a hacer. Esos son los 6 tipos, pero bueno, me alejé un poco del mundo de la educación, pero bueno, tenía muchos empleados, sacaste ahí, lo conté. Me pueden contar lo que quieran, ahora en un ratito me van a empezar a preocupar. Bueno, empezamos a hablar con temas donde mucha gente se va a sentir incómoda y lo voy a hacer a propósito para que se enojen un poco conmigo primero y hoy a la noche con ustedes mismos. Autorregulación emocional. A ver, ¿qué es la autorregulación emocional? Primero podemos decir que es una emoción. Hay una tendencia muy fuerte de los padres y de las escuelas de explicarle a sus hijos que una emoción es algo que sentís cuando te pasa algo, ¿no? Perdió Nacional, estás triste. Te sacaste una buena nota, estás contento. No te llamó tu novio, estás enojado, ¿no? Es muy típico pensar a las situaciones, a los eventos y a las personas como los responsables de lo que yo siento. ¿Me siguen? Es como natural pensar eso. ¿Por qué estoy triste? Estoy triste porque me pasó esto. Y para la biología, acuérdense que yo no hablo con verdades, ¿eh? Yo hablo desde la disciplina que estudié, nunca lo que yo digo no es verdad. Eso es muy importante. Sobre todo para los chicos. Lo que ningún maestro dice es verdad. Siempre hay que dudar todo el tiempo. Vamos a ver si existe la verdad, pero bueno, podemos jugar también. Entonces, la biología estudia que no es la situación la que te causa una emoción, sino que el estado del país, el estado en el que uno está. Alguien dijo una palabra muy importante por ahí. ¿Quién dijo? ¿Señor? ¿Creencia? Sí. ¿Qué piensa uno? ¿En qué estás pensando cuando te sucedió esa situación? ¿Qué sentido? ¿Qué significado?
le pones a la situación que te hace sentir eso. ¿En qué estás pensando? Sería el nombre del título de mi próximo libro. ¿En qué estás pensando? No el título, de un capítulo. Porque eso que pensás es lo que va a llevar a que vos te sientas de una manera o de la otra. Es decir, te ocurre una situación, por ejemplo, no sé, no te llamó alguien que estabas esperando que te llame, ocurre la situación, pero vos pensás algo sobre esa situación y ese pensamiento trae una emoción. Vos le echás la culpa al otro o a la situación. Yo estoy triste porque no me llamó, pero en realidad no te estás dando cuenta que vos estás pensando algo sobre esa situación. Eso se llama en biología metacognición y en uruguayo se llama pensar en lo que estoy pensando, que es una materia que no está en el colegio. Y es clave, porque si vos podés pensar en qué estás pensando, podés, porque la situación ya ocurrió, vos no podés cambiar la situación, no te llamó, pero sí podés cambiar ¿qué? ¿Qué estás pensando? Y esa es la magia de casi todo lo que voy a contar hoy. En vez de pensar, o en vez de insistir con los chicos en comportarse de una forma, es ¿cómo estás pensando? Y ese pensamiento que ocurre cuando aparece la situación tarda 0,47 segundos en convertirse en una emoción. Es decir, me ocurre algo y en medio segundo puse un pensamiento en eso y medio segundo más tarde estoy enojado. Entonces, estaba en una situación A y medio segundo más tarde estoy en A más enojado. Ya no es lo mismo. No es lo mismo estar enojado que no estar enojado. Entonces, primero, cierro esto. Las emociones provienen de la creencia, del significado, del pensamiento, del sentido que yo le doy a las cosas. Como no nos enseñan a eso, no nos enseñan a pensar en qué estamos pensando, todos nosotros tenemos una tendencia natural a siempre sentirnos de la misma forma frente a las mismas situaciones. Cuando pasa esto me enojo, cuando pasa esto me pongo contento, cuando pasa esto me frustro. Y en vez de evitar las situaciones, uno podría cambiar la forma de pensar las situaciones. Como la magia hoy, que está más de moda, es como cambiando los pensamientos, cambio lo que siento, y cuando cambio lo que siento, cambio lo que hago. Porque de nuevo, yo hoy me estoy comportando de una forma. Si yo estuviese deprimido hoy, no sería la misma charla. Si yo estuviese eufórico, no sería la misma charla. Dormí 3 horas y media, si hubiese dormido 8, no sería la misma charla. Entonces, cómo yo me siento impacta en cómo hago las cosas. Entonces, de nuevo, si hacemos una pirámide, tenemos abajo los pensamientos, después cómo me siento, después cómo hago las cosas y después cómo me va en la vida. Finalmente, la frase sería: de cómo me va en la vida, en vez de echarle la culpa a tu jefe o a tu país, sobre todo a tu pareja, como la mayoría, es ¿cómo estás pensando? Porque sube y después baja. Es un círculo. No es que viene primero el pensamiento y después la emoción. Están todo el tiempo están charlando entre ellas. Y eso que te decís es cómo te vas a sentir. Entonces, le doy un ejemplo que siempre uso porque por más de que alguien que no sepan jugar al tenis, todo el mundo sabe lo que es el tenis y todo el mundo sabe que es sacar al tenis. La gente saca, ¿no? Cuando uno saca al tenis, está pensando en algo, porque no existe no pensar. La gente dice, no, yo no pienso en nada. No, eso quiere decir que no tenés idea en qué estás pensando. No existe no pensar. El cerebro se dedica a 2 cosas, pensar y sentir. Y eso se llama mente. La mente es el cerebro funcionando. Entonces, cuando vos vas a sacar, estás pensando en algo. Pregunta, ¿en qué estás pensando? Bueno, ese es el tuyo. Entonces, si vos pensás, mientras estás picando la pelota, en la pelota anterior que la tiraste afuera, ¿cómo vas a sacar seguramente? Mal. Es como casi sentido común, pero en realidad lo que pasa internamente es el pensamiento, comillas, negativo: qué tonto soy, cómo la tiré afuera, esta la tengo que poner adentro porque si no. Ese pensamiento produce una emoción, un poquito de inseguridad, un poquito de enojo, frustración, cada uno distinta. Y esa emoción hace que el gesto técnico del saque no sea perfecto y la tiras afuera. Si jugás como él, probablemente no pasa nada. Si sos Nadal, perdés Roland Garros. Entonces, yo trabajo mucho en tenis y cuando vos le preguntas a Nadal
si sabe lo que está pensando antes de sacar, ¿qué dice? Obvio. Sé perfectamente lo que estoy pensando todo el tiempo. No te dice no pienso en nada. Y jamás te dice pienso en ganar o que le voy a ganar. Porque eso es ridículo pensar eso. Porque enfrente hay otro, no sabes si vas a ganar. ¿Cuál es el tema si vos no sabés en qué estás pensando? La tendencia natural del ser humano es a pensar positivo o negativo. La tendencia natural es negativa. No todos, hay gente que piensa general en positivo, eso tiene que ver con algo más cultural. Pero la tendencia genética es estar preocupado, ahora lo explico, desde la biología, estar preocupado, pensar en problemas en vez de soluciones. En Latinoamérica el problema se convierte en drama rápidamente. Los proyectos que no funcionan te definen. Fracasé en esto, soy un fracasado. O sea, un proyecto hace que seas algo. No, es un proyecto que le pifiaste, te equivocaste, ¿no? Pero yo soy un fracasado. Entonces, según la biología, si nos remontamos al momento en que el cerebro que trajeron todos ustedes, todos menos dos personas que trajeron hoy a la charla de acá, el cerebro se terminó de formar hace 200.000 años. De 200.000 años a hoy no hubo casi ningún cambio en el cerebro. Sí hubo un cambio en la mente. Pensamos distinto, ¿no? Empezamos a sentirnos diferentes y eso construyó todo lo que construimos, lo bueno y lo malo en el planeta, ¿no? Pero el cerebro que tenemos es un cerebro primitivo, es un cerebro de África, Homo sapiens, África, sabana africana, ¿se imaginan? Lago, Serengeti. Entonces, un Homo sapiens que vivía en África, que estaba todo el tiempo preocupado y todo el tiempo con miedo, y estaba triste porque no alcanzaba la manzana, y se enojaba todo el tiempo con el amigo que no le quería compartir ciervo, ¿sobrevivía más o menos? Mucho más. Si vos no estás preocupado, si no te enojas con nadie, si no estás triste, te morís más rápido en esa época. Hoy es nada. Depende de dónde vivas. En Buenos Aires no hay leopardos, pero hay motochorros. Hoy depende de mí. No estoy en peligro de vida todos los días. Los que estamos acá por lo menos seguro que no. Pero tu cerebro está formateado a que todo te puede morir. Entonces, la tendencia natural es ir hacia lo feo, hacia lo malo, hacia lo negativo. ¿Por qué? Según la biología, porque eso nos permitió sobrevivir al planeta. El Homo sapiens que estaba todo el día contento y alegre y no tenía miedo a nada, y se lo comía un leopardo. O dice, no voy a buscar comida hoy, porque no tengo hambre. O voy a buscar mañana. Bueno, mañana por ahí tenés que caminar 30 kilómetros para encontrar y no llegás. ¿Me siguen? Entonces, bueno, el papelito decía autorregulación emocional. Las emociones, según la biología, no se pueden controlar. Una de las 2 o 3 formas más contundentes de cagarle la vida a tu hijo, pero contundentes, fiero, que no tienen vuelta atrás, y todos ustedes lo hicieron y yo también, y encima enseño esto, o sea, peor, es no tengas miedo. Cada vez que le decías a tu hijo no tengas miedo, le estás cagando la vida. Pero no le estás cagando la vida de niño, o sea, estás cagando de vida de adulto. No, para siempre no, de chicos zafan, y están bastante bien, pero cuando tengan 25 y trabajen, y tengan miedo, y ellos digan, ¿está bien o está mal tener miedo? A pensar que está mal. Está mal, ¿por qué? Porque mi papá me dijo que no tenía que tener. Entonces, cuando vos le decís no tengas miedo a un niño, o a un adulto, vamos con los chicos que estamos en la escuela, y el niño siente miedo, pero el papá le dice no tengas miedo, pero pará, entonces está mal lo que siento. ¿Qué voy a hacer la próxima vez que tenga miedo? No le digo nada, porque mi papá me va a dejar de amar. Si yo le digo algo que él sabe que, porque es mi papá, está mal lo que me está pasando. O, mucho peor, no estés triste. Pero un niño nace. No, ahora vamos. No. Desde la biología no. Ahora, no estés triste. ¿Qué quiere decir no estar triste? ¿Está mal estar triste? ¿Y por qué se hacen los cacheros y dicen que no? Y a tu hijo le decís no estés triste. Porque claro, tu hijo de 7 está triste porque perdió su partido de fútbol. Y para vos que tenés 40 o 30, es una boludez un partido de fútbol. No estés triste por eso. Eso se llama, en biología, recagarle la vida a tu hijo. Porque no solo le está diciendo
que no sienta algo que siente, sino le está diciendo que lo que a él le importa, a vos no te importa. A un partido de fútbol de 7 años, ay, ¿vas a llorar por eso? ¿Vas a llorar más, como una nena? Eso hay que colgarlos en la plaza, esos padres. Como si fuese algo de las mujeres. Eso tiene que ver con la cultura, ¿no? Y en realidad uno es así por quien estaba atrás. Pero uno puede mejorarse. Padre o madre es lo mismo. Entonces, ojo con qué le decimos a los chicos cuando sienten algo. Si le inhibimos la expresión de la emoción, si hacemos que suprima la emoción, porque ahora, ¿cuál es el problema de que yo no se lo voy a decir? Y yo no se lo voy a decir. Y yo me pasa 5 años, 6 años, 7 años, 8 años, 9 años, 11 años, 15 años, 20 años suprimiendo el miedo. ¿Qué es lo que creen que pasa? Que no está científicamente comprobado, pero estadísticamente comprobado. ¿Se ve la diferencia? ¿Qué pasa con una persona que toda su vida que tuvo miedo se lo tragó? O que estuvo triste se lo tragó. Se enferma. ¿Qué dijiste? Cáncer. Bueno, cáncer sería... Sí, sería como lo peor. Ojalá que no nos pase nunca, pero... muchas enfermedades tienen que ver con la supresión de las emociones, el inhibir lo que yo siento. Y uno no inhibe de onda, uno inhibe porque los papás lo inhiben. ¿Se ve todo lo que van a cambiar de la noche? Entonces, no existen para la biología las emociones negativas. Si hay emociones que son menos placenteras o menos lindas, pero eso se llama vivir. Bueno, puedes hacer todo lo que quieras en tu vida, no puedes estar todo el tiempo bien. No existe, no va a pasar. Te estás mintiendo si haces eso. Entonces, la tristeza en realidad es una emoción que da paz. Porque la tristeza te permite darte cuenta que la vida no es como vos querés. Siempre. Eso es la tristeza. Emoción pacificadora que permite darte cuenta que la vida no es siempre como vos querés. Y está bueno que lo aprendan a los 5 y no a los 20, porque a los 20 ya es tarde. Porque no tiene herramientas. Y ahí es terapia. O drogas. O otras. Pero si lo aprenden a los 5 y lo repiten a los 6 y a los 7, y es normal hablar que tengo miedo y es normal estar triste. Otra cosa es estar triste un año. Bueno, eso es una patología. Ahí hay un problema. Otra cosa es estar enojado 20 días porque te sacaban el caramelo. Eso es un problema. Pero las emociones por sí solas duran segundos, minutos como máximo. Cuando eso vos lo extendés en el tiempo, porque hay algún temita que por ahí no lo puedas hablar, porque no te da vergüenza o te da miedo hablarlo delante de los demás, eso sí se puede convertir, como decían, en una enfermedad, en un síntoma, puede ser mental o en el cuerpo. Porque uno de los grandes descubrimientos sobre las emociones es que las emociones van al cuerpo. Son neuronas, pero una de las 5 definiciones de qué es una emoción es que son biológicas. Es decir, cuando vos sentís algo que se siente no en el corazón, sino en el cerebro, eso manda información al cuerpo. Todo el tiempo. Distintas hormonas, distintos neurotransmisores. Te duele la panza, va el corazón más rápido, transpirás, te haces pis encima. Todo eso son emociones que le dicen al cuerpo para protegerse. Bien. Regular las emociones significa cómo puedo hacer para manejar mis propias emociones. ¿Qué puedo hacer para estar menos enojado o enojarme menos cuando a mí me conviene estar menos enojado? Porque enojarse no es malo, depende de lo que cada uno quiera con su vida. Tener un poquito menos de miedo para animarme al examen, porque para la biología no tener miedo no existe. Es decir, podés en este momento no tener miedo, pero si tenés miedo por algo, número 1, eso es normal. No sos un tarado, sos un homo sapiens. Tenés miedo porque sos una persona. Está bien que tengas miedo. Ahora, si el miedo te paraliza y no te deja ir a la escuela a tomar el examen, no te deja ir a donde sea, bueno, ahí hay que trabajarlo claramente, porque te está impidiendo crecer, aprender, desafiarte, mejorar, etc. Pero cuando vos hablas de coraje, o de valentía, coraje viene del corazón, coraje no es no tener miedo. Coraje es tener miedo y seguir caminando para adelante. Es más, sigo con Nadal. Nadal, que tuve la suerte de conocerlo un poco, cuando él sale a la pista a jugar, él lo que hace es decirse lo que siente. Es una técnica de neurociencia que se llama etiquetado. Cuando vos te decís, cuando vos te pones una palabra a lo que sentís, ¿se siente más o menos? Menos. Cuando vos te decís
con una palabra lo que sentís, la emoción se reduce. Si vos estás 15 minutos hablando de lo que sentís, aumenta. Si vos rumiás, tengo miedo, me voy a ir al examen, entonces mi mamá no me va a ir de vacaciones y los chicos se van a reír de mí, no voy a poder hacer el IB, entonces cuando lleguen las vacaciones, eso hace que tengas más miedo. Es rumiar, 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 rumiar. Ahora, por eso la técnica se llama labeling o etiquetado. Tengo miedo. Coma, pero estudié toda la semana. Dormí bien. Conozco muy bien este tema. Hace un año que me vengo preparando. En esto estoy flojo, pero en esto estoy, ¿se entiende? Etiquetaste lo que sentís y después, en vez de decir, me va a ir bien, voy a ganar, lo voy a pasar por arriba, eso no sabés. Pero sí sabés cuánto dormiste, cómo comiste, cuánto estudiaste, eso sí lo sabés. Entonces, cuando tuve la oportunidad de preguntar a Nadal en el Abierto de Madrid hace 3 años, ¿qué pensaba primera ronda cuando salía a jugar? Primero le pregunté si sabía qué estaba pensando. Y me dice, pues claro. ¿Cómo me vas a saber qué estoy pensando? ¿Que estoy acojonado? Que tengo miedo, dice. ¿Se entiende que Rafael Nadal tiene miedo? ¿Hay alguien que no sabe quién es Nadal? Si no saben quién es Nadal, pues no importa. Pueden no saber, es un jugador de tenis, de fútbol, entonces, él se dice a sí mismo, tengo miedo. Porque sabe que el decirse lo que hace tiene menos miedo. Y después, en vez de decir, pero lo voy a ganar, porque soy mejor, porque... No dice eso, dice, comí bien, dormí bien, sé cómo le voy a sacar, sé cuántas veces voy a la red, sé cómo va a ser el primer game, me preparé para esto, vi los videos. Él es bueno en esto. Él es bueno en esto, él es malo en esto, yo soy bueno. Sí. Entonces, regular las emociones tiene que ver con estrategias para poder bajar la emoción. Etiquetado es una forma de regular las emociones. Tener claro qué sentís y decírtelo. No rumiar. No esto. Tengo miedo, entonces cuando venga. Eso es peor. Mentirte, suprimir, es peor. La técnica más poderosa hoy, mirada desde la resonancia magnética o de la tecnología, es algo que se llama reevaluar o cambio cognitivo. Es decir, en vez de sentir, vamos a seguir con el miedo, sentir miedo por una situación, primero tengo que estar atento, ¿qué pienso cuando eso ocurre? Por ejemplo, chico, mañana hay prueba. Miedo. Bueno, un momento. ¿Qué estás pensando cuando escuchas que hay prueba? ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Que no estudiaste? ¿Que no sabes el tema? ¿Que me va a ir mal? A la gente que ya sabe que le va a ir mal, si se lo dice. Entonces, ¿qué estás pensando? El cambio cognitivo es, una vez que descubras qué estás pensando, no dejes de pensar en eso, porque no existe no pensar. ¿Qué tenés que hacer? Cambias el pensamiento por otro. Si vos decís, no quiero pensar que me va a ir mal, no me va a ir mal. Si no voy a pensar más que te va a ir mal. Si yo les digo, a partir de este momento, nadie se imagine un oso polar blanco. Nadie. No lo vean. No está, no existe. No hay osos polares. No hay osos polares en la playa. Si lo ven, inmediatamente lo ves. No puedes no verlo. Entonces, no tratar de no algo, sino tratar de qué me conviene a mí pensar para bajar la emoción. Eso sería como regularse. Voy a cambiar de tema porque si no puedo estar 1 hora hablando de esto. Esto son 4 horas de charla, para variar. Me queda sin AirPods acá, no se puede leer AirPods. ¿Alguien me quiere hacer una pregunta? ¿Emociones? Sí, señora. Vale. Pésimo. Y entonces que decirle lo que tengo. Exacto. ¿Tu marido hacía eso? Le decía el profesor, pero es un poco esto, ¿no? Es exactamente eso. Cuando yo trabajé 1 año ahora con la selección de rugby de 20 años, y claro, me contrataron para que vaya a mirar cómo se enseñaba el rugby. En realidad a los 20 años ya debería saber, pero en Argentina no. Porque no tiene un buen programa de educación física. Y claro, vos escuchás a los coaches y dicen, no corras así, no corras así. Es lo que dice tu marido. Igual si no corras así, ¿qué va a hacer? Va a correr así. Entonces, enseñar desde lo positivo, no desde lo negativo. Después,
agarrarte a la cabeza, puede ser que no entienda. ¿Cuántas veces le dije que no? Porque no lo entiende, porque el cerebro no escucha no. El ejemplo más claro son los nenes. Cuando a un nene de 3 años le decís que no toque el enchufe, va directo al enchufe. Cuando le decís 10 veces que toque el enchufe, va más. Porque en el cerebro que escucha, enchufe, 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 va al enchufe. Entonces, ¿qué tenés que hacer para tocar el enchufe? ¿Qué tenés que hacer? Manzana. ¿Tocar el enchufe? No. Le tenés que dar una alternativa distinta. No tenés que prohibirle algo, tenés que darle otra alternativa. El cerebro trabaja desde el cambio, reemplazar una cosa por la otra, no hacerlo. Entonces, en vez del enchufe, vas con el Iron Man, te tirás al piso y le decís, ¿no querés jugar al Iron Man o al Batman, al que quieras? Y le es mucho más fácil salir del enchufe ahí. ¿Se ve? Cuando, por ejemplo, tienen que abrigar, que es la opción del color del buzo, pero no que no se abrigue, digamos. ¿Entendés? ¿Vos le elegís el color del buzo? No por el color, pero digo, abrigarte, en vez de decir antes sin abrigarte, decir o azul o rojo, ¿qué color? Si yo tuviese todas esas fórmulas, mis hijos estarían más sanos, pero... Sí, abrigate, no sé. Sí, no, pero eso depende de la edad. Si son adolescentes van a hacer todo lo contrario. Hace 10 grados, ¿sabes qué? Anda en remerita. No pasa nada. No quiero que te enfermes. Probá eso, vas a ver que se ponen... Bueno, esto es... Lo empecé a hablar de cerebro versus mente. Cerebro versus mente. Por ahí algunos todavía no... Está bien que no entiendan la diferencia. El cerebro son las neuronas. El cerebro es materia. El cerebro se toca. El cerebro son cables. En inglés se dice wire. El cerebro está cableado. Sería como el hardware. Y la mente son tus pensamientos y tus emociones. Cerebro, materia, mente, no materia. El pensamiento no se puede tocar. Una emoción no se puede tocar. Pero sí se puede medir hoy con la tecnología. Vos no digas nada. ¿Qué es un pensamiento si no es materia? Electricidad. Vamos por ahí, una palabra más común todavía. Energía. Hoy los pensamientos son medibles. Un pensamiento tiene 70 milivoltios. Es decir, con un pensamiento vos podés prender una licuadora, un lavarropas. Con un pensamiento, hay que hacer fuerza, ¿no? Pero podés. Y lo que los budistas dicen hace 5.000 años, que esa energía que tienen los pensamientos modifica la materia. Entonces, no solo vos pensás y sentís porque tenés neuronas, sí o sí, sino que eso que pensás y eso que sentís modifica tus neuronas. Hace 5.000 años que los budistas decían, ojo con lo que estás pensando, porque tu cerebro se va a transformar con eso. Y la ciencia occidental recién hace 40 años que tiene la tecnología para probar lo más importante de toda la charla de hoy. Sobre todo para los más chicos, están escuchando. Si vos pensás cosas negativas, en 10 años vas a ser una persona extremadamente pesimista. Si vos estás esperando tener más plata, tener un mejor auto, que tu novio te llame, que cambie el país, si vos estás esperando el afuera, para vos estás mejor, vas a esperar toda tu vida. El bienestar y el cambio real de cómo me siento no depende del afuera. ¿El contexto influye? Sí, obvio, no hay que ser ingenuo. Vivir en extrema pobreza no es lo mismo que tener comida todos los días. El contexto influye. Pero nos olvidamos o no nos enseñan que lo que más influye en cómo estoy yo hoy es en qué estoy pensando. Si yo pienso todo el día negativo, ya está literalmente, físicamente comprobado que esos pensamientos cambian la estructura y la función de tus neuronas. Cambia tu cerebro por cómo pensás. Si vos pensás positivo, que no digo que hay que hacerlo todo el tiempo, no siempre es bueno, cambia tu cerebro, pero de otra manera. Entonces la gente que dice, no, ¿sabes lo que pasa? Cuando yo ya gane el doble de plata, ahí voy a estar bien. Mentira. Cuando gane el Partido Colorado, ahora el Uruguay, mentira. Cuando cambie la directora, ahí el colegio va a andar. Cuando cambie mi marido, así que, ¿querés que cambie tu marido? Ya, o sea, eso ya es imposible. Lo escucho un montón, mi marido me encanta, pero le cambiaría esto y esto. Cambiarlo por otro. Eso no lo va a cambiar. Quizás lo cambie, pero si lo cambie es por él, no por vos. Entonces,
Para los chicos les cuento esto. Hay un laboratorio en New Jersey que estudia todos los ganadores de lotería de los Estados Unidos. Hace 150 años que toda la gente que gana la lotería en Estados Unidos es perseguida por un investigador. Toda su vida. Adivinen qué es lo que le interesa al investigador sobre esa persona. ¿Es más feliz? Tenía $1000, ahora tiene 100 millones. ¿Es más feliz? Respuesta. Sí. 4 meses. 4 meses es la estadística mundial. En 4 meses te cambió toda tu vida. No es tener 1000 que tener 100. No, es lo mismo. ¿Cambia? Sí. Pero el cerebro, de todos los órganos que tenemos, es el que más rápido se adapta a lo nuevo. ¿Se entiende? Entonces, la gente dice ser más feliz, es más feliz con todos los test de felicidad que existen en el mundo, que ninguno me parece que es espectacular, pero hay muchos, y al cuarto mes, promedio, a algunos les dura un año, a algunos dura un mes, y a algunos dura un día, pues, vuelve a ser tan infeliz como antes de ser millonario. Entonces, si estamos esperando o enseñando, sin querer queriendo, muchas veces hacemos los papás, de que vengan cuando ganen la final, cuando ganes el partido, todo es el afuera para que vos estés bien, estamos errándole fuertísimo a ayudar a nuestros hijos a crecer bien. Pero bueno, yo entiendo que estés triste, pero ¿qué estás pensando? ¿Cómo lo pensaste? ¿Cómo lo podrías pensar diferente? ¿Cómo crees que tus amigos podrían ayudarte a que no estés tan triste? ¿Cómo crees que yo, mamá, papá, podemos ayudarte para que vos no estés triste? ¿Harías algo diferente? ¿Harías algo igual? ¿Hay cosas de esto que te puso triste que estuvieron bien para vos? ¿Se entiende? Se llama, la técnica se llama ayudarlos a pensar. No le digas lo que tiene que hacer. Porque lo que tiene que hacer es lo que tiene que hacer para vos, para ti. El otro es otro. Como es a tu hijo, es diferente. ¿Qué pasa cuando un hijo hace lo que le dice el padre, porque el padre obviamente tiene buenas intenciones y no le funciona? Se siente un tarado. Ahora me lo dijo mi papá y aparte mi papá lo veo bien, pero no me funciona. Quiere decir que yo no lo sé hacer, que soy malo, que soy tonto. No, quiere decir que sos otro ser humano. Y hay miles de estrategias para llegar a un mismo lugar. Y no tiene que ser la misma que quiere tu papá y tu mamá. Entonces, lo que yo haría, si vos querés que yo te diga lo que yo haría, que tengo X cantidad de años, otra experiencia, yo haría esto. Pero en realidad, eso es lo último que le tenés que decir. Es más, le tenés que pedir permiso. Mi amor, ¿querés que yo te diga, me das permiso para que yo te diga lo que yo haría en tu lugar? Pedile permiso. Como que tenga 10. Pero mucho más potente que lo ayudes a pensar, porque cuando un chico o un adulto empieza a pensar por sí solo, se empieza a transformar toda su cabeza. Si todo viene en bandeja, hago lo que dice la maestra, estudio lo que dice el libro, me comporto como dicen mis papás, es como tener una Ferrari y andar en primera. Estás todo el día en primera. Le sacas provecho al cerebro. Los otros estudios son con gente que queda cuadriplégica. Los mismos estudios de los millonarios, pero con gente que tiene accidentes y queda cuadriplégica. Y la misma pregunta. ¿Son más infelices? 4 meses. Obviamente, si vos tenés, ni siquiera la mala suerte ya, si vos tenés una persona en tu familia que quedó cuadriplégica por algo, y la tirás en un hospital y no la ves nunca más, y es más infeliz todavía, obvio. Es decir, en esta condición de este accidente, vuelve a ser tan feliz como antes del accidente, con apoyo familiar, con apoyo médico, con apoyo terapéutico, es lo mismo, ¿no? Y tengo una experiencia personal en eso, porque cuando yo vivía en Boston, bueno, los adultos se van a acordar, pero los chicos por ahí no lo conocen, mi sueldo de la universidad me lo pagaba un actor que se había roto la médula espinal. Christopher Reeve, que fue el primer Superman de la historia. No sé, los chicos por ahí no lo conocen, no importa. Christopher Reeve andaba a caballo, se cayó del caballo, se fracturó la médula espinal, se quedó cuadripléjico, sin hablar. Y había hecho una fortuna de plata como actor, porque su rol en Superman fue importante, y él, lamentablemente muchas personas necesitamos tener una crisis tan grande para encontrar nuestros propósitos. Otro problema de la escuela, no nos enseñan a entender lo que es nuestro propósito, nuestro sentido. Voy a mirar a vos, ¿no? No de esta escuela, de la escuela en general. Y Christopher Reeve dice, yo voy a donar toda mi fortuna a la ciencia. Y no solo voy a donar mi fortuna a tratar de investigar lo que yo tengo, después murió y nunca se pudo curar, sino que también quiero donar mi plata a otras investigaciones. Y una era justo, mi jefe en Boston conocía a Christopher Reeve, no sé cómo. Entonces consiguió que Christopher Reeve me pague mi sueldo, a condición de que una vez por año me venía a buscar a Boston en un avión privado y me llevaba a su campo de Montana, en medio de la nada,
Y yo tenía que contarle a él y a todo un séquito de investigadores lo que venía haciendo hace un año para que él decida si seguía pagando mi sueldo o no. Y nos invitaba un fin de semana a su chacra, digamos, a su campo. Éramos varios. Y cuando vos hablabas con la mujer de él, o con los hijos de él, te decían, nunca vi a mi papá tan feliz en su vida. Tipo, no hablaba y no se podía mover. Pero se sentía la felicidad. No sé, como vos ves a tu hijo feliz o no, o a tu papá. Se podía comunicar, no es que no hablaba, pero se podía comunicar. Bien, entonces, experiencia personal. Tengo un amigo que hace unos años vendió a Kraft, un emprendimiento, vendió una gran multinacional, un emprendimiento, le pagaron $15 millones. Un chico de clase media, de un barrio muy humilde de Buenos Aires, un pibe muy trabajador, se hizo millonario, $15 millones, mucha plata, millonario. Y una vez por mes siempre tomo un café con él. Primer mes, me voy con mi mujer a Praga. Ah, qué bueno, ¿cuántos días van? 2, vamos a cenar y volvemos. Es tu plata, es lo que quieras, buenísimo. Segundo mes, feliz. Compré unos terrenos en Miami, estoy haciendo... Tercer mes, al sexto mes, no al cuarto, sí, al sexto mes, vamos a tomar un café, y me dice, ¿sabías que la primera de Lufthansa está muy angosta? No sé si se entendió, pero no. Se quejaba del tamaño de la primera de Lufthansa, de la línea Lufthansa, y que el vino que servía no era tan bueno. Tiene otros problemas distintos, pero él la está pasando mal. Entonces, ojo con el afuera. Ojo con el esperar el afuera para estar bien uno. Entonces, yo si fuese un director de un colegio diría, bueno, de primero a quinto año, obligatorio, autoconocimiento. ¿Qué pienso? ¿Cómo pienso las cosas? Metacognición, autoconocimiento, pienso lo que pienso, llámelo como quieran. Obligatorio. Emociones, obligatorio. Todos los años. Yale, que es una universidad muy prestigiosa, es muy interesante porque está ubicada en un barrio, en una ciudad de Estados Unidos, que es New Haven, que es muy heavy, New Haven, es pesada y peligrosa, hay unos barrios muy peligrosos. Está una de las mejores universidades del mundo al lado de barrios muy duros. Entonces se junta mucha gente muy experta en educación ahí, porque las teorías y los prototipos que tienen los van a probar en esos barrios. Y hay muchos estudios que ellos hacen sobre cuando los chicos tienen 20 minutos por semana para hablar y expresar lo que sintieron en algún momento de la semana, mejoran las notas de los chicos y se portan mejor. Solo por hablarlo. Imagínense si aparte de hablarlo podían tener técnicas y herramientas, y en vez de 20 minutos sea 5 minutos antes de cada materia. Obviamente no hay que formar a los chicos, hay que formar ¿a quién? A los padres. Esto es siempre culpa de los padres. No. ¿Emociones? No. ¿Y matemática? ¿Le vas a sacar matemática a mi hijo? No, no. ¿Qué es emociones? ¿Quién va a venir? ¿Y quién es? ¿Y qué sabe de eso? ¿No? ¿Y qué va a poder llorar? ¿Y mi hijo va a estar llorando todo el día ahora? No, no. El tema siempre son los padres. Los maestros, como en todo el mundo, algunos están ávidos de hacer esto. Porque, Maxi sabe, yo hago esto en unas escuelas de Uruguay, en Buenos Aires. Siempre hay un 20% que dice, por fin algo diferente en la educación. Vamos, me quiero formar, ¿qué tengo que hacer? Y mirá que es una formación de 3 años. Sí, obvio. Pero no te vamos a pagar. No, ya sé, esto es por mí. Voy a ser un mejor maestro, voy a ser un mejor papá, porque aparte de maestro soy papá o mamá. Voy a llevar cosas a los chicos, o sea, eso es transformar. Compromiso y pasión. Entonces, dale. Ahora, si le das 20 minutos para que cenen y comen en 15 y no quieren hablar, Es culpa tuya. Siempre. Si no quiere hablar, es culpa tuya. O sea, que el adolescente no hable con el papá no tiene que ver con que está atravesando la adolescencia. Tiene que ver, agárrate, ¿qué hiciste vos los últimos 10 años? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas cuando él volvía del colegio? Bueno, no me importa dónde estabas vos. Pero yo tengo muchos amigos con hijos adolescentes y hay chicos adolescentes que no le dan ni bola a los padres. Y hay otros que le cuentan todo. Pero yo seguí a mis amigos a lo largo de sus vidas y entiendo por qué unos hijos son así y otros no. No es que el chico es raro, es por qué bola le da. No cuánta bola le daban, qué bola le daban, qué calidad de tiempo le daban. Exacto. Decisiones límbicas. Bien. La región límbica del cerebro es la que está más relacionada con las emociones
Los biólogos estudian, por ejemplo, vamos a ver si hacemos quedar mal a Maxi. Si los maestros de acá de ciencias o biología hablan del hemisferio derecho o del hemisferio izquierdo, eso tiene más o menos 30 años de antigüedad. Si seguimos hablando del lado derecho, bullshit. Mentira. La creatividad no está al derecho, la lógica no está al izquierdo. Todo el tiempo está trabajando juntos. Obvio que existen dos hemisferios, porque si yo corto por acá puedo decir medio, derecho, izquierdo. Existen. O sea, eso es algo, una categorización de nosotros los científicos. En biología, gusta estudiar el cerebro, no digo que está bien o es verdad, gusta estudiar el cerebro, cómo ha evolucionado en el tiempo. Por más de que acá, y veo algunos, todavía creen en Adán y Eva, cosa que respeto, para los biólogos el hombre viene del mono. O sea, no hay ninguna sola duda. Para los biólogos, ustedes pueden creer lo que quieran. No podemos hablar de creer. Y el mono viene del reptil, y el reptil viene del pez, y si me voy para allá voy al Big Bang. Entonces, cuando uno estudia la evolución de las neuronas, aparecen en el planeta aproximadamente hace 500 millones de años. Hace 500 millones de años que hay neuronas. Que son, las tenemos acá, que es la parte nuestra instintiva, reptiliana, por ahí escuchar. Las neuronas que le dicen al corazón, che, no pare de latir, porque te morís si no, de latir. Las neuronas que le dicen al diafragma, ahora si no dice eso, no. El pulmón no se mueve solo, el diafragma se mueve solo, nada se mueve solo, todo lo dirigen las neuronas. Frío, me pongo el abrigo, cerebro reptiliano. Uy, qué hambre que tengo, voy a comer, cerebro reptiliano. Instinto, el instinto es ese cerebro. 300 millones de años después aparecen unas neuronas más complejas, que es el sistema límbico o las emociones. Es decir, reptiles tienen 500 millones de años en el planeta, mamíferos, todos los mamíferos tienen emociones, tu perro tiene emoción, la rata tiene emoción, el elefante tiene emoción. Aparecen hace 200 millones de años. En YouTube, para los que son jóvenes, pueden encontrar un video, pongan ratas riéndose en inglés. Es un científico que encontró la frecuencia de sonido de la risa de las ratas. Y él les acaricia la panza a las ratas y escuchás carcajadas de las ratas, en una frecuencia particular. Cuando el científico le saca la mano y la pone acá, la rata va y lo busca y quiere que le hagan cosquillas. Y ahí, a partir de ese día, decís, qué bonitas que son las ratas. Y recién 200.000 años atrás, 500 millones, 200 millones, hace 200.000 años atrás aparece lo que es más nuevo de nuestro cerebro, que es el córtex, el neocórtex. Y ahí, chimpancé versus humano, que son nuestros primos más cercanos. La gran diferencia que tenemos con los monos está justo debajo de la frente, por eso se llama córtex prefrontal. Y ese pedazo del cerebro, que es un poquito más grande que el del chimpancé, ese poquito hizo la diferencia entre chimpancés y nosotros. Y el primer gran Steve Jobs de la humanidad, el primer gran Walt Disney, Edison, Da Vinci de la humanidad, es el chico o la chica, nunca vamos a saber quién fue, que inventó la lanza. Porque los monos, hoy, 2019, cazan con palos y con piedras. El Homo sapiens, que gracias al córtex prefrontal tuvo la motricidad fina de los dedos, el pulgar, y tuvo la idea de decir, che, ¿y si una punta hacemos? Porque pincha mejor. No solo para cazar, sino para defenderse. A partir de ese día cambió todo el mundo. No es el iPod, es la lanza. No es la rueda, la lanza. Entonces, 500 millones de años, 200 millones de años, 200.000 años. Aparece el Homo sapiens, córtex prefrontal. Eso es la lógica, el análisis, el pensamiento. Y recién, 60.000 años atrás, el lenguaje. 10.000 años atrás, la escritura. O sea, hace poco que escribimos. Es decir, hombres y mujeres convivimos más o menos 140.000 años juntos sin hablar. El paraíso del hombre. Sin hablar, ¿se imaginan? No tienes que hablar. Bueno. Pero no un par de años, 140.000. Bien, nacimos en la edad equivocada. ¿A dónde voy? Entonces, de esos tres cerebros, que en realidad es uno, van conectados. De esos tres cerebros, el reptiliano instinto, límbico emocional, córtex racional, los tres están todo el tiempo, segundo a segundo, compitiendo por quién va a tomar la próxima decisión de tu vida.
¿Vas a seguir escuchándome o te vas a distraer? ¿Vas a ver el celular o vas a prestar atención a lo que digo? ¿Te vas a colgar mirando la pared o vas a escuchar los pajaritos de afuera? ¿Vas a darle acariciada a tu bebé o vas a levantar la mirada cuando dije bebé? O sea, todo eso está pasando segundo a segundo. Y uno de esos tres cerebros casi siempre gana. Es el que más potencia tiene de los tres. Es el que más decisiones toma en tu vida. Estudiado entre el 95 y el 99% de todo lo que decidís día a día viene de ese cerebro. Y es el emocional. Por eso, en este colegio tenemos la materia emociones en primero, en segundo, en tercero, porque como es la parte del cerebro más importante para tu vida, porque es la que toma decisiones, en la escuela hace muchos años que existe esa materia. ¿Sí o no? No, no existe, señora. ¿Qué me dice que sí? No, todavía no. Yo sé que hablan de las emociones. No estoy hablando de este colegio. No, no, eso es mentira. Vos usas todo eso. Las profes es hablar por todos. ¿Vieron cómo los papás le cagaron la vida? Necesita defenderse. No puede aceptar, primero un chiste, no se puede aceptar críticas. Yo no estoy hablando de este colegio, estoy hablando de la educación del mundo. Porque esto es culpa en realidad de los científicos, que somos extremadamente arrogantes y durante años invertimos plata y recursos en investigar ¿qué? El córtex. ¿Sí? ¿Qué nos diferencia a nosotros? La razón. Sí, es verdad, nos diferencia eso, pero las decisiones vienen de la emoción. ¿Cómo se comprueba eso? Una pavada. No es una teoría, está recontra demostrado. Casi todo lo que decidís viene del sistema límbico. Ahora, como las emociones no hablan, vos necesitas justificar la decisión que acabas de tomar. Y en el momento que estás justificando esa decisión, parece que la estás tomando, pero ya está tomada. Por tomografía lo puedes ver, por resonancia lo puedes ver. Entonces la frase es, la emoción te lleva a la acción, la razón a la justificación, a la conclusión. O volvés de tienda inglesa con tu auto, ¿no? Y te compraste una licuadora, entonces necesitas decir, no, estuve bien en comprar esta marca, porque esta marca, entonces le das. Pero en realidad, te gustó el color, o la tenía tu abuela, o te gustó la publicidad de la marca, o te gustó el chico que trabaja en la publicidad, o sea, viene por otro lado la decisión. Entonces la gente de marketing y publicidad sabe mucho de esto, mucho. Entonces, qué importante es poder educarnos en cómo funcionan las emociones, porque, wow, casi todas las decisiones vienen de ahí. Y no es más una teoría, está demostrado. Anatómicamente, fisiológicamente, lo que se observa en un cerebro es la razón y la emoción charlan todo el tiempo. Hay autopistas que van de un lado al otro, la emoción le dice, che, tal cosa, no, esa porteña está la emoción, che. Y lo que se demostró es que las autopistas que circulan de la emoción a la razón son mucho más grandes y numerosas que las que circulan de la razón a la emoción. Es decir, la emoción hoy todavía, creo que hasta por suerte, tiene mucho más poder sobre nuestra razón que al inverso. La inteligencia emocional, demostrado por resonancia magnética nuclear, es cuando vos empezás a construir, estoy hablando literal, construir autopistas, a los 90 años lo puedes hacer, no tiene que ver con la edad, autopistas que van de la razón a la emoción. Entonces empezás a tratar de equilibrar ese estado emocional que vos no te das cuenta que tenés permanentemente, vos con tu razón, con tu conciencia, con tu forma de pensar, podés ir apaciguándolo cuando vos quieras. Pero para eso primero, sí o sí, tenés que darte cuenta de qué estás pensando, cómo estás tomando decisiones. Sí, qué revertir, ver qué revertir. Ver qué revertir, ver qué reemplazar. Es decir, hay un mito bastante conocido que es, no puedo, soy grande. Ah, pero esto yo ya tengo 60 años. Eso es mentira absoluta. Eso es, vamos a hablar de esto, eso es una creencia. Ah, yo no puedo, soy grande. ¿Cómo voy a hacer esto? Eso es mentira. ¿Quién te dijo eso? La verdad que no sabes quién te lo dijo. Porque aparte no sabes quién te lo dijo. Lo escuchaste un día o lo decía tu abuelo. Vos podés cambiar tus neuronas. Hay estudios geriátricos
estudios horribles, ¿no? Medio hitlerianos, pero los hacen porque son americanos, donde gente de 90 años cambia su cerebro. Y es más feliz a los 90. Algunos se mueren en el camino, pero los que no mueren son más felices. Después siguen, se los cuento. Entonces, no tiene que ver con la edad. Lo que sí está demostrado con la edad es que para poder producir esos cambios en uno, lo que uno tiene que tener cuando es más grande es más ganas. No es que las neuronas no me funcionan, la frase sería, cuanto más viejo soy, más ganas tengo que tener para poder seguir aprendiendo y cambiando. Es decir, yo trabajo mucho en empresas, un señor o una señora de 60 que no tiene ganas de aprender Excel, la tiene mucho más complicada que uno de 20 que no tiene ganas de aprender Excel. El de 20 va a aprender rápido, el de 60 no aprende más. Ahora, el de 60 que tiene mucha ganas de aprender Excel es tan rápido como el de 20. Lo veo hace 10 años, ¿verdad? Pero tiene ganas. Ahora, cuando vos le preguntás al señor o a la señora de 60, ¿y por qué quiere aprender Excel? No, por mi jefe. Error, no va a aprender. Por mi mujer. No, eso es algo. Por mí, es un avión. Si es por él, es un avión, porque el cerebro es por nosotros, nos va a hacer bien, te gusta, nos da placer, dale, metámosle. Excel, ¿se entiende? Dígame, señora, ¿te gustó esta parte, no? No, pero eso no tiene que ver también con cuánto nos importa la mirada del otro. Sí, eso es psicología, obvio. Sí, casi estamos todo. pensando en el afuera, yendo del afuera porque está importando mucho el afuera. Sí, bueno, eso tiene que ver con nuestra educación, cómo fue nuestra relación con nuestros padres, y eso se puede trasladar después a una pareja, a un hermano mayor, a un mejor amigo, a un jefe. Todas esas miradas de afuera es trasladable a otros. Hasta que vos un día tuviste algún proceso de autoconocimiento, ya sea por terapia, por gurú, por chamán, por ir a la iglesia, por meditar, por tomar ayahuasca, o sea, hay muchas formas de conocerse. Sí, hay muchas formas de conocerse. Elegí la que quieras. Pero si vos no dedicás tiempo a conocerte, vas a repetir permanentemente esos patrones. En vez de ver qué es lo que yo quiero, estoy esperando que el otro le guste lo que yo hago. Pero eso viene de tus papás, 100%, no porque ellos sean malos. Porque el bebé, el nene, lo único que quiere es que el papá lo ame. Es lo único que quiere. Y está microatento a la cara que le pones cuando entra al colegio. No a lo que le decís, a la cara. Te lee así, son escáneres. Bueno, pues decís, muy bien, te felicito, pero ¿se lo dijiste con esa cara? Ya está. Porque no es lo que digo, es lo que hago. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo se define creencia? Bien, creencias. Muy lindo tema porque hace 5 o 6 años se demostró que el cerebro no tiene la capacidad de distinguir realidad de fantasía. El cerebro no tiene la capacidad, se lo digo para los chicos jóvenes que están acá, de distinguir si estás viendo Stranger Things en Netflix o si vos sos Eleven. Los que se perdieron no pasa nada. El cerebro no tiene la capacidad, para los más viejos, el cerebro no tiene la capacidad de distinguir, de discernir si vos estás en el sillón de tu casa viendo James Bond o sos James Bond. No sabe la diferenciarlo. Y el ejemplo más fácil es, ¿qué pasa cuando estás viendo en tu casa una película de terror? Te da miedo. Y la pregunta es ¿por qué? Si no hay arañas gigantes y están en la tele además, no están en tus pies, en tu cuarto. ¿Por qué tenés miedo? Porque el cerebro no puede distinguir si esto es real o es fantasía. Entonces la pregunta es, que se hicieron los biólogos muchos años, es ¿cómo hacemos para vivir y tomar decisiones si nuestro órgano más preciado no sabe reconocer realidad de fantasía? Cuando viene un político y te dice A, B y C, ¿cómo sabes que es verdad lo que dice o no? Porque vos le crees o no. ¿Y el cerebro cómo funciona? Si vos crees en algo, busca automáticamente en 0.1 segundos todo tipo de argumentos para demostrarte que tú tienes razón. La causa del 60% de los divorcios. No es chiste, ¿eh? ¿Quién tiene razón? ¿Él o yo? ¿Yo o ella? El cerebro ama... Perdón, se está durmiendo. Ama tener razón. No hay nada más lindo para el cerebro que tener razón. Prefiere tener razón que ser feliz. Si vos dejás a tu cerebro decir todo por ti, él va a ir por la razón.
no va a ir por la felicidad. Eso se llama política en Latinoamérica. Vos le crees a uno, le crees al otro, y después vos encontrás los argumentos para ver, no, yo tengo razón, esto no es corrupción, esto lo inventó un grupo que quisieron hacerles mal, y otro que te dice, no, ¿qué está diciendo? Esto es corrupción, fíjate, porque vino con el bolso. Y en realidad nadie tiene razón. Ya sé que molesta, te voy a decir, pero no tiene razón. Porque para la biología no existe la realidad. Es lo que vos creas, creer. Y la explicación más fuerte, hay hechos. Hay hechos. El bolso está, lo ves, porque justo se vio. Pero vos después creés que ese bolso viene de un lado o del otro. Entonces, la explicación más potente de esto es Dios. La gente que cree en Dios no dice yo veo en Dios, yo siento en Dios, yo tengo a Dios, yo creo en Dios. ¿Quién cree en Dios? ¿Quién cree en Dios? ¿Nadie cree en Dios en este colegio? ¿Necesitas verlo? Bueno, listo, punto. Así funciona el cerebro. ¿Crees en Daniel Martínez? Sí, es un genio. Y el cerebro te va a mostrar todo lo bueno que es Daniel Martínez y todo lo que hizo Montevideo. Y el que no cree en Daniel Martínez te va a decir, no, pero puso un montón de camaritas y ahora no se puede decir. Y nadie va a tener razón nunca. Pero el cerebro tiene tantas ganas de tener razón porque da tanto placer que como ella ya me levantó la mano, no soportó más. Y la otra, la crítica no se la bancó porque ella dice, no, un momento, nosotros hacemos esto acá, ¿eh? No fue contra ella. Ahí voy con tu pregunta. Entonces, si hubiese, el otro día me preguntaron algo que me hizo pensar una semana y ahora tengo la respuesta. ¿Qué es lo que harías, lo único que deberías hacer bien con tu hijo? Una sola cosa bien con tu hijo. Una. La demás, realmente toda la cara del mundo. Pero si haces esta bien, tenés mucha chance de que tu hijo sea feliz. No, que crea en él. Amarlo también, obviamente. Eso. Que amarlo sea quien sea tu hijo, ¿no? Que crea en él. Si no tiene autoestima, si no cree en él o en ella, qué complicado va a ser la vida. No puedo, yo soy malo dibujando, no, chicos, al fútbol no voy porque no me sale bien lo de la pelota. No. Cuando uno empieza de chiquito a no creérsela, no hablo de la soberbia porteña, hablo de la mínima autoestima que uno tiene que tener para encarar desafíos en la vida. Eso se construye de 0 a 7 años. O sea, si tienen hijos de más de 7 años, olvídense, ya está. Lo único que crea en él o en ella. Autoestima. Ahí voy, no me olvidé vos. Ejemplo, entrené a un entrenador, a un jugador de tenis, súper talentoso, top 60 del mundo, técnicamente, tácticamente, físicamente increíble, corre todo, no para, entrena bien, come bien, duerme bien, pero no se la cree. Después conocí a la madre y entendí todo. Pero no es porque la madre es divina, no es mala. Pero wow. ¿Quién es? No, ni pedo. No es uruguayo, no. Y entonces, con el coach, que es una persona muy inteligente, nos dimos cuenta que lo único que había que trabajar con este pibe es la autoestima. En biología se llama el ciclo de la confianza. ¿Cómo hago para tener confianza en mí mismo? Más. Uy, yo ya no puedo, tengo 30. Eso es mentira. Hay un ciclo de la confianza. A ver si quién se lo cuenta. ¿Quieren que se lo cuente? Bueno, ese jugador hoy está 20 del mundo. Y cuando vos lo escuchás en las declaraciones en la tele o en los periódicos, dice, lo único que cambié fue eso. Y si te ayuda a que alguien me ayude a cambiar, que yo valgo, que yo puedo, que yo soy bueno, que yo creo en mí. Creo en mi técnica, creo en mi físico, y eso no pasa siempre. Tuvo suerte también de pasar 60-20, porque también depende de los otros jugadores, ¿no? Para llegar a 20. Pero es increíble cómo él se dio cuenta que era lo único que le faltaba cambiar. No importa quién es. Después te lo digo a vos, el que está llorando. No quieres saber quién es. Ciclo de la confianza. La confianza es un continuo, es fluida. Pará, me quedé con la pregunta de ella. Y hago la confianza, dale. No, tenía que ver con la creencia y el ego. Si era como... ¿Y él? El ego. O sea, ¿Cuál es la pregunta? si eran lo mismo, creencia y ego. No, nada que ver. La creencia, la definición de creencia es creencia, 2 puntos, hábito de pensamiento. Tiendo a pensar siempre lo mismo de algo.
del amor, de la educación, de la política, del deporte, de mi pareja. Siempre pienso lo mismo. Eso es una creencia. Y la mayoría de las creencias se construyen de 0 a 7, 8 años. Y después las terminas de construir con tu educación, con tu nivel de conocimiento, con tus experiencias. No es lo mismo una persona que viaja por el mundo que una persona que vive todo el día acá. Las creencias son distintas. Ninguna creencia es mala. Pero cuando vos aceptás y conocés tus creencias y entendés que el otro tiene otras distintas, y vos lo querés convencer, ahí viene el ego, y vos lo querés convencer que la tuya es la buena, divorcio. Fractura. ¿No? Eso es empatía, no entender que el otro es diferente. Las diferencias así conviven, las diferencias así no convivamos. Círculo de la confianza. Para construir confianza en uno mismo, lo primero son como 5 puntos. El número 1 siempre es pensar en positivo. Pensar en positivo. Pensar en soluciones. A ver, no soy tan bueno en esto. Bueno, ya cagaste. No, puedo mejorar en esto. Es lo mismo pero distinto. No es que no soy tan bueno, es puedo mejorarlo. Siempre es pensando que voy a poder mejorar, que voy a poder hacerlo distinto, que voy a hacer más rápido. Toda la confianza nace del pensamiento. Después es ¿qué tengo que trabajar duro para lograrlo? ¿Tengo que comer menos? ¿Tengo que entrenar más? ¿Tengo que ir más al gimnasio? ¿Tengo que sentarme más a hacer matemáticas? ¿Tengo que dormir más horas? ¿Tengo qué? Eso lo puedes saber vos o alguien que está al lado que sepa el tema que te ayude. Vos lo que necesitas es dormir más. ¿Saben lo que es la NBA, la NBA? Básquet número 1 de Estados Unidos. Descubrieron que los jugadores que dormían 6 horas y media versus los que dormían 8 horas fallaban 20% más. Solo por dormir 1 hora y media menos. Estoy hablando de un estudio de 10 años, ¿eh? O sea, no de 15 minutos, 10 años. Y como viajan de este a oeste y tienen que ir, porque Estados Unidos es muy grande, no importa, pero a veces hay que levantar la mano y pedir ayuda. Bueno, está bien, pienso positivo, pero ¿quién me ayuda? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que trabajar duro? Pienso en positivo, trabajo mucho, y acá viene lo más difícil, tengo que tomar riesgos. La confianza no se puede construir si no tomas un riesgo en tu vida. Si estás siempre en la zona de confort y siempre haciendo lo mismo, no ganas confianza. Tenés que tomar riesgo en algo. Sigamos con el deporte que es fácil. Bueno, me voy a ir más a la red. Aunque las tire afuera, ese va a ser mi riesgo. Bueno, voy a sacar más fuerte, voy a sacar más a la T, voy a jugar más adelante, no sé. Eso por ahí el jugador, el alumno, por ahí solo lo puede definir, pero está la maestra para decirle. No, yo creo que vos deberías sentarte 1 horita más por día haciendo matemática o decirle a tu papá, no sé, eso siempre tiene que ayudar a alguien. Pero si uno no toma riesgo no puede construir confianza. Entonces, la inteligencia es qué riesgo voy a tomar y cuánto riesgo voy a tomar. No se puede construir confianza sin tomar riesgos. Y después hay que pensar positivo. Trabajaste duro, tomaste ciertos riesgos, quizás te vaya bien y quizás no, porque nadie puede garantizar un resultado. Ahora, si tuviste la suerte y los componentes, todos los planetas se alinearon y te fue bien, ¿qué empezás a pensar? Más positivo, porque obtuviste un resultado. Y eso es el círculo de la confianza, empezar a construir más. Entonces, este jugador estaba convencido, él, el cuerpo técnico no, que él necesitaba para construir confianza, porque él pensaba en positivo. Primero no, después de un año empezó a pensar positivo. Después trabajaba duro 100%. El coach lo hacía tomar riesgos, un montón. Llegó a 4 o 5 finales y no las ganó ninguna. El día que ganó la final, una final, su primer torneo, pasó de 60 a 20 el mundo. Es un pibe que tiene una confianza de acero. Pero es toma de riesgos y en algún momento un resultado tiene que aparecer. Ahora, si vivimos en una sociedad donde el resultado tiene que ser ya, todo es éxito, todo es resultado, es dificilísimo construir confianza. Muchas veces requiere tiempo. Si vos vas a los All Blacks, que tuve la suerte de visitar, donde entrenan Nueva Zelanda, los de rugby, los pies entrenan para los All Blacks desde los 6 años. 6. Tienen un programa de entrenamiento que es igual el de los All Blacks y el de los pibes de 6. O sea, hay una coherencia que lleva un tiempo. Vos tengo la suerte de trabajar con los Pumas también, y lo digo con cariño. Los Pumas no saben pasar la pelota para atrás. No saben el ABC del rugby. Pero no porque son malos o tontos, porque no les enseñan.
Y no es lo mismo aprender un hábito a los 30 años que aprender a los 6. Entonces, los países, las organizaciones, la educación que apuesta a largo plazo sin descuidar el corto mediano, tiene más chance de sobrevivir. Si solo miramos el corto, nos pasa lo que le pasa a estos países, ¿no? Que estamos en tiempo así. ¿Ibas a decir algo? Una pregunta, a veces se habla de que países que han atravesado guerras se preparan para, digamos, circunstancias difíciles de otra forma. ¿Sería un paralelismo con la posibilidad de tomar el riesgo para que se genere un ciclo positivo? No tengo idea. Estoy pensando, no sé. No sé si es un paralelismo. Yo creo que tiene que ver... no sé. Pues sale del individuo, se convierte en algo... Hoy a la noche lo voy a pensar. Dale. No, a veces cuando estás esa confianza, Sí. cuando colocas a un individuo de riesgo, pero que se diga, No, bueno, ahí no. pero la toma enseguida, No, la confianza. no. Vos lo tomas enseguida, ¿no? Hay gente que se va para atrás. Pero ¿ven cómo hablamos por todos? Ese es tu caso. Cuando está en riesgo, no, al revés, la gente se va para atrás. Si se puede morir, se puede quedar sin trabajo. Pero, Vos tomás riesgos, la mayoría no. pensando en el reptiliano, Sí, tenés que salvarte, sí. Pero se puede morir igual. Porque el retirado te dice 3 cosas: peleate, corre o quédate quieto. En cualquiera de las 3 te puedes morir. ¿Te peleás? Depende, si te peleas con un mono, por ahí no, pero con un leopardo te morís. O sea, eso te puede ir bien y te puede ir mal. es entrenamiento. No, eso es justo, muy bueno, eso no se entrena. No es entrenamiento. Reptiliano. A mi mamá, cuando tenía 60 años, le metieron un cuchillo en el auto así y le dije: señora, déme la cartera. Se bajó y se empezó a pelear con el señor. El señor se asustó, por suerte. En realidad hubiese sido mejor que le clavó un cuchillo, porque hubiese evitado un montón de sufrimiento. Pero, claro, cuando el pibe salió corriendo, porque salió desesperada a pegarle con la cartera, claro, ella después dijo: ¿qué hice? ¡Qué loca! Momento. Un mes reaccionó. Un mes después la saltaron en Figueroa del Corta, ahí estaba, no importa, el canal 7, pero ahí tenía la ventana penitas y se la bajaron. Y reaccionó igual. Porque no es aprendible eso es toca la suerte loca. ¿Le pueden haber clavado un cuchillo? No, bueno. Caballos. Bien. Y ahí te revisan riesgo. Y a veces tenés que tomar decisiones para que vas a vivir. Sí. Bueno, te vas entrenando. Está bien. Eso está bueno. Eso se llama... Hay un área del cerebro que se llama cingulado anterior. Eso es lo que hacemos, se llama flexibilidad cognitiva. Entrenás áreas del cerebro que frente a decisiones que en general deben ser tomadas de una manera, las tomás rápidamente de otra. Eso sí es entrenable, está bien. Pero ahí es porque la experiencia te va dando un montón de herramientas para tener como cintura las decisiones que tomás. Pero no todo el mundo es así. En general, la mayoría de los seres humanos somos aversos al riesgo. Se puede entrenar. En eso sí, se puede entrenar con experiencia. No se puede entrenar el reptiliano, pero cuando son decisiones que vos entendés y tenés el espacio para pensarlas, después tenés un espacio de 0,5 segundos o menos, porque el caballo reacciona así, sí es entrenable. Hasta 0,2 segundos es entrenable. Ese es el número. Hasta 0,2 segundos. ¿Quieren uno o quieren preguntarme? ¿O se quieren ir? ¿Qué hora es? ¿No se quieren ir? ¿Más? ¿Quién quiere? ¿Quieren hacer preguntas? Dale, no En me general lo quieren. que estamos haciendo muchas veces es hablar, ¿Dónde? que en general lo que estamos hablando mucho es el miedo, o sea, cerebro reptiliano, Sí, ¿de qué querés que hablemos? miedo, entonces eso vamos a tenerlo toda la vida Sí. y con el toma de decisiones y eso siempre lo vamos a tener interno por más que tratemos de tomar el No, no al revés. ¿Vos vas a tener miedo toda la vida? Sí, pero puedes tener menos miedo. Puedes regular tu miedo. Hay situaciones que te dieron miedo hasta los 30 años y a partir de ahora, porque usas algunas técnicas, ya no las tenemos miedo. Lo que no es posible es evitar el miedo, pero sí puedes empezar a gestionar. A mí estas cosas ya no me dan miedo, pero no es magia que no te da miedo. Vos tuviste que trabajar para eso. ¿Pero querés hablar de otra emoción? No, me importaba ese mismo. Sí, se puede trabajar. Quiero que el bebé saque. O el nene. ¿Me vas a sacar ahí? Justo esa. ¿Qué dice? ¿Sabe leer? La mamá lee. No sabe leer. ¿Qué sabe? Porque es hermana. 3 cerebros. 3 cerebros, ya lo dije, 4. Los 3 cerebros. ¿Te hago una pregunta? Sí, mientras, dale, obvio. ¿Cómo se enseña a un niño a cambiar lo que piensa? No tengo ni idea.
Si yo supiese eso, sería 1 millonario, 2 uruguayos, argentinos. Muy bueno, está bien. A ver, voy a tratar de decir algo. ¿Cómo se enseña a un niño a cambiar lo que piensa? Número 1, siempre es preguntarle en qué está pensando primero. ¿En qué está pensando? Primero está así, no sé, ¿cómo, en qué estoy pensando? No sé qué estoy pensando. Bueno, la próxima vez, cuando estés sentado estudiando matemática o antes de salir al partido de fútbol, trata de pensar en qué está pensando. Y lo mejor del mundo, un chico difícil, es escribirlo. Escribirlo, qué está pensando. Y después dice, bueno, ¿cómo te sentiste ese día? Enojado. Bueno, ¿y en qué estás pensando? Que no me va a salir nada. Ah, mira. ¿Y no hay una relación entre el enojo y que vos pensás que no va a salir nada? Y ahí empezás a construir. Bueno, ¿qué te parece si la próxima vez pensás algo diferente? Bueno, ¿qué pienso, mamá? No, eso tenés que decirlo vos. ¿Qué pensás que podrías pensar para no enojarte? Todo esto porque enojado jugó peor. Hay gente que enojado juega mejor, ¿eh? Depende de cada uno. Esto no hay nada universal. Esto es de cada uno. Es autoconocimiento, no es conocimiento de la raza humana. Es cómo somos tú y yo. Y ahí vas a empezar a construir. Bueno, puedo pensar que me van a salir las cosas. Bueno, probemos así. No me funcionó. A mí me gustaría un espacio donde esto no sea algo que el papá se le ocurrió, todo un espacio donde tengan ese espacio para pensar lo que piensan todas las semanas, 20, 30 minutos, y se empiecen a dar cuenta que no es mi novio, o no es el WhatsApp, o no es la maestra, es lo que yo estoy pensando que me hace sentir así. Porque a la maestra no la puedo cambiar, o a mi novio no la puedo cambiar, pero lo que yo pienso sí puedo cambiar. El primero que dijo esto de manera muy potente es Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto, que le decía a sus compañeros en las barricadas, le decía, nosotros somos libres. Le compañeros decían, ¿de qué estás hablando, Víctor? ¿Qué libertad me hablas? Estamos todos muriendo, ¿no? Pesamos 50 kilos, mataban a la familia, no sabemos cuándo vamos a morir. Y dice, sí, pero a mí nadie me dice lo que tengo que pensar. Yo todavía puedo cambiar la forma de pensar. Duro, para decirlo en ese momento, potente. Pero imaginen nosotros que estamos acá. Pero antes de cambiar la forma de pensar, tenés que saber cómo estás pensando. Y el ABC sería, voy a decidir una sola cosa en mi vida que me incomoda, de prestarle atención un mes, cuando cada vez que me ocurre en qué estoy pensando. Es un trabajo que hacen los alumnos del MBA. ¿No? Pensá cómo estás pensando que te llegue la comida fría, que tu jefe te mire mal, que no pare el ómnibus. Pensá cómo estás pensando cuando tu pareja te putea. Eso, darse cuenta. Y después ver si puedes cambiar esos pensamientos. Porque ya vimos que no puedes no pensar, pero sí puedes pensar distinto. Insights es súper divertido porque Insights está muy relacionado con la creatividad. Para la biología, hoy existen al menos, puede haber más, 2 formas de tener ideas. 2 formas muy distintivas, con distintas áreas del cerebro para que uno tenga una idea. La primera forma es la lógica. Es fácil, la lógica es ABC. Vino el cliente y le gustó el sushi. La próxima vez que venga lo vamos a esperar con sushi. Es lógica. Quiero darle lo mejor al cliente, le gustó, le doy lo mismo. Y después hay un área del cerebro que está justo acá, detrás del oído derecho, que es un área de donde provienen los insights. Los insights son ideas que se me ocurren por fuera de la lógica. No sé, se me ocurrió. Si te esforzás mucho le encontrás la lógica a veces. Pero apareció la idea. No es una idea buena, ni creativa. Es una idea, pero no provino de un análisis lógico de paso A, paso B, paso C, entonces paso D. Y lo que se descubre, y ustedes se van a sentir todos identificados, es que cuando más tranquilos estamos en el día, más insights tenemos. Cuanto más atento, estresado, multitasqueado estás en el día, menos, es como que no entran las ideas. Estás demasiado ocupado con un montón de energía en un lugar, entonces no puedes escucharte a vos mismo. Pero lo que se observa, esto se hace con electrodos, que está buenísimo, es que el cerebro tiene distintas frecuencias de ondas eléctricas. Estar atento, como muchos de ustedes ahora, es una frecuencia que se llama beta. Cuando estás en beta, estás atento. Cuando estás en alfa, estás tranquilo. Y cuando estás en gamma, estás con insights. Y los estudios muestran que cuanto más atento, cuanto más beta está una persona, menos gamma tiene. En biología se llama gamma moments. Informalmente se llama aha moments, o el click. Una idea. Por eso la gente cuando tiene ideas, en la ducha, o antes de dormirse, o cuando va a caminar,
o cuando está tirado en el sillón, o cuando está en la playa, se le ocurren cosas de vuelta, no son ningún animal, son ideas. Eso es un insight. ¿Qué más? Eso. Importante es los insights. ¿Quiénes son los seres humanos con más insights en la historia? Los monjes budistas. La meditación produce más aparición de gamma moments. ¿Quiénes son personas que no tienen gamma moments? Niños con gran dificultad para el aprendizaje. No ninguno de sus hijos. Relax, veo caras de pánico. Gran dificultad. Son chicos, después adultos, que no pueden hacer clic. Cuando la maestra cuenta algo o cuando están leyendo, pueden aprender de memoria, pero no pueden relacionar lo que están aprendiendo con algo que aprendieron ayer, o con algo de sus vidas, o con algo de otra materia. Eso es un insight, hacer un clic entre distintos circuitos del cerebro. Y ahí lo incorporás. Y cuando sucede ese clic, insight o gamma moment, el cerebro fabrica adrenalina. Y la adrenalina es un neurotransmisor íntimamente relacionado con la acción, el hacer. Y esa es la explicación de por qué, cuando uno tiene una idea propia, ¿qué tiene ganas de hacer? En realidad, cuando la idea viene del jefe o del profesor de geografía, como no hay adrenalina, ok, está bueno, no sentí nada. Por eso, ayudarlos a pensar, a tus hijos, a tus alumnos, está relacionado con el gamma moment. Cuando al niño vos le das preguntas para que haga su clic, está generando nuevos circuitos neuronales, está fabricando adrenalina, hay chances de que le interese, que tenga actividad, etc. Si vos le das todas bandeja, no hay clics. El contexto importa. El contexto importa un montón. Pero hay lo genético también, hay personas que tienen más insights que otras. No lo sé. La genética, para los genetistas, cada vez importa menos. Pero obviamente que existe y es una realidad. Lo que pasa es que hace unos años, seguramente que vos lo conocés, existe la epigenética. Epi significa por encima de. La epigenética es por encima de la genética. Entonces, los genes que están prendidos y apagados según lo que vos heredaste de tus padres, tienen, para poder encenderse y apagarse, vamos a decirlo fácil, tienen como unas cerraduras que necesitan ser abiertas. El contexto puede cambiar las cerraduras. Tu alimentación, cómo te tratan tus papás, el clima, todo eso puede cambiar. O sea, vos estabas destinado a tener un gen, pero en realidad por cómo vivís y dónde vivís y qué te dicen, ese gen está apagado. Y hay muchos casos fuertes de cáncer que se curan cambiando la forma de comer, cambiando el modo de vida, bajando el estrés. No sé cuál es, pero tengo una amiga que es médica diabetóloga, que vive en Israel, y que ella lo demuestra que cambiando la alimentación de diabéticos de tipo 2 se le va la diabetes. Porque se prenden y se apagan otros genes, ahí voy, ¿Y cuál es su problema? Que ¿quién está en contra de ella? Toda la farmacéutica del mundo. Entonces, no puedo organizar un solo congreso. Dime. A mí me pasó. Bueno, bien. ¿Qué te pasó? Contá. Era diabético, tenía todo eso. Y se desapareció todo. ¿Pero cambiando qué? La alimentación, la forma de pensar sobre todo. Pero la pregunta es, si estás contento, normalmente estás sonriente. ¿Qué pasa si te pones sonriente no estando contento? Sí, te pones contento. Te pones. Fake it to make it. Bueno, vale. Está bueno. El experimento es el 7. Van al cine 100 personas a ver una comedia. A 50 le dan un lápiz antes de entrar y le dicen, usted va a ver toda la película con un lápiz puesto en los labios, así. O sea, va a fakear, va a hacer, ¿cómo se dice en español? Se va a falsificar, mentir, una sonrisa. O sea, usted no va a estar sonriendo, pero el lápiz va a hacer que esté sonriendo. 1 hora y media. A otros 50 le dan un lápiz y le dice, usted lo va a poner así. O sea, la sonrisa para abajo. Termina la película y le dan un papelito a las 100 personas. Y le dicen, del 1 al 10, ¿cuánto se divirtió? Guess what? Lo del lápiz sonriente, 9, 10. Lo del lápiz para abajo, 3 o 4. O sea, sí, el comportamiento le dice a tu cerebro cómo estás.
y el cerebro se lo cree. Es decir, si vos estás todo el día así, entonces estás deprimido. Y no te pasó nada en la vida. Es simplemente tu cuerpo le está diciendo al cerebro que vos estás mal. Entonces, es muy importante, porque en el colegio estamos casi todo el tiempo en la cabeza. Todo el tiempo estamos de acá para arriba. Yo voy a decir algo, y lo siento si hiero a alguien. Educación física es un desastre. No nos enseñan nada de nuestro cuerpo. Nada. Ya sé que los de acá sí. Estoy hablando de la educación en general. Porque... No, después te lo cuento más. En general, nos olvidamos que somos cuerpo y mente, no somos solamente la mente. En 10 años de constantes fracasos míos trabajando con empresas, hace un año tuve un clic, tuve un insight. Claro, yo voy a la empresa, estoy un año, 2, máximo 3 años en la empresa, ¿y qué hago? Hablo. Todo para arriba. Y pensé así, sentí que se... Ahora incorporé una profe de yoga, una surfer, coach, hace lo mismo que hago yo pero con el cuerpo. Entonces la gente que trabaja conmigo es, un rato está conmigo, hacemos todas estas cosas que estamos haciendo, pero en la práctica, y después se va con ella y hace lo mismo pero con su cuerpo. Porque es coherente, tiene que ser las dos cosas, porque no es que uno cambie solo la cabeza, el cuerpo juega un rol clave. Entonces sí, hay estudios que dicen que si vos haces una entrevista de trabajo y antes de entrar haces así frente al espejo, te va mejor. Un ciego que gana una carrera de 100 metros, de 400 metros y escucha que ganó, a ver, escucha, hace así. La apertura, los gestos, la apertura del cuerpo está relacionada con estar contento, con estar alegre, con que está bien. Cerrarse, mirar para abajo, bajar la cabeza, bajar los ojos, ayuda a que estés peor. O sea que nuestra actitud le comunica a nuestro Sí, cerebro cómo nos sí, sentimos. exactamente. Voy a definir en biología una palabra hermosa. Y creo que por lo menos la selección uruguaya la tiene, que es actitud. ¿Cuántas veces debe ser repetida una acción Muy bueno. para convertirse en un hábito? No hay forma de saberlo, no existe. No hay ciencia detrás de esa frase. Si vos repetís 21.000, no hay ciencia. No digo que no funcione, porque hay libros que dicen eso. Depende de cada uno. A mayor interés, compromiso, pasión por lo que haces, más rápido se forma el hábito. Si lo haces por el otro, no tenés ganas, no crees en vos mismo, se puede formar el hábito. Va a tardar más y en el proceso vas a sufrir. Esa es otra gran dicotomía humana, sufrir y dolor. ¿No? ¿Quiénes nos dicen que no nos duela, que el dolor es malo? ¿Quiénes nos dicen eso? ¿Quién dijo que el dolor es malo? Los padres. El dolor no es malo, perdón. El dolor no es lindo, no es placentero. Pero ¿qué quiere decir que sea malo? Si a vos te doliese algo, te morís enseguida. El dolor es una alerta, es una alarma. Por suerte no duelen las cosas. Ahora, sufrir es humano. Sufrir es tu mente, sufrir son tus pensamientos. Sufrir es como el dolor al cubo, ¿no? Es más que dolor, pero eso tiene que ver con tu cabeza, no con lo que te está pasando. Que algo te pase y te duela emocional o físicamente, y es natural, sos una persona. Va a doler. ¿Sabes qué, mi amor? Te va a doler. Y ahí tienes que aplicar la pregunta más corta del mundo. Te va a doler. Y... No, y... No va a pasar nada. Va a doler. Está desesperado, voy con eso. Sí. Entonces eso que te atrajo del ser feminista, Sí. Para lograr ese estado de paz o de, digamos, de positividad, ¿el ambiente le determina al monje estar en un convento o eso lo puede tener en un lío? Muy linda pregunta. Obviamente el contexto te ayuda, pero hoy está es mucho más frecuente, está más de moda y está bien meditar en tu trabajo con un quilombo de ruido afuera, pero es si vos tenés la capacidad de hacerlo o no. Hay gente que está en el subte o en el ómnibus y va meditando. No hace falta estar sentado en loto y meditar. ¿Es mejor? Sí. Pero está la occidentalización de la meditación. Pero yo le contaba a Maxi, la meditación es la herramienta que más evidencia científica tiene sobre el impacto positivo que tiene el cerebro.
En todo. No hay nada que haga mejor que la meditación para tu cerebro. Lo otro que le pega en el palo es aprender cosas nuevas toda la vida. Cada vez que te dispones a aprender algo que no sabes nada, rejuvenece tu cerebro. No, eso, las neuronas, ¿qué tiene que ver con los nuevos pensamientos o las nuevas ideas? Sí. ¿Qué pasa? ¿Se generan con las nuevas ideas? ¿Se generan? ¿Nuevas conexiones o qué? Se generan muy bien, nuevas conexiones. Cuando vos tenés un nuevo pensamiento, una nueva idea, es el clic. Y lo que se genera es una conexión, una sinapsis nueva, distinta. ¿Qué pasa con las drogas y se te quema la neurona? No voy a hablar del tema porque no soy psiquiatra ni médico y hay muchos jóvenes. No lo sé. No lo sé. No voy a hablar de lo que no sé. No voy a hablar de lo que no sé. Y sobre todo de ese que es muy difícil. Tendría que traer un psiquiatra que sepa del tema. Dale. Estás toda colorada, tengo los ojos así brillosos. ¿Qué? Para contarme, ¿qué necesitas? Dime. No, ya eso lo he visto. Es que no, bueno, el hecho es que a veces los niños te dicen, cuando estabas hablando, me pegué hoy, pero cuando te vieron estaban re contentos, ¿no? Pero, de vuelta, ¿me pegué? Sí. Sí, me caí hoy en el patio y me raspé, ¿no? Pero cuando lo recibiste estaba re contento, cuando se acordó, y ahí comienza a llorar, ¿no? Pero lo peor que hacemos es decir, no pasó nada, o sea, ahí, ¿qué es la actitud? Cuando decís no pasó nada, lo que estás haciendo es minimizando y sacándole mérito a lo que pasó. Porque tengo ejemplo con mi hijo todo el tiempo. Entonces, tratar de no decir, es difícil a veces. No, porque vos querés... Porque la memoria y la emoción son primas hermanas. Entonces, cuando él recuerda lo que le pasó, le aparece la emoción del momento y la vuelve a surgir. Eso es espectacular, ¿eh? Y que lo pueda expresar y que vuelva a llorar y que se descargue todo y lo entendés y te... Por eso podemos ser más positivas. Bien. Y después lo otro era lo que las ideas, o sea, las emociones que se pueden medir. Los pensamientos. Se pueden medir. Los pensamientos, sí. La electricidad. Vibraciones, no sé, ellos dispensan, ¿no? No lo sé. Es medible, Sí. depende de los pensamientos o las emociones que están. Los pensamientos positivos tienen cierta energía y los negativos tienen otra. Los pensamientos positivos hacen que tus neuronas fabriquen dopamina, adrenalina, serotonina. Los pensamientos negativos, vos fabricás cortisol, a veces testosterona, que es el enojo. O sea, el solo pensar algo te hace fabricar algo distinto en tu ¿Y esa cerebro. energía es medible? ¿Sí? Sí, medible. Dale. Eso que comentabas, que al principio, o sea, hace 20 años se decía que a los chicos hasta los 3 años había que exponerlos a diferentes situaciones. Se decía, había que exponerlos a diferentes situaciones porque eso hacía que había más conexiones entre las neuronas y habría más caminos que ellos después podían explorar. O sea, se decía hasta los 3 años. No escuché eso. A ver, naturalmente... O sea, no, que se había que estimular a los chicos en ese periodo de... No, a ver. O sea, toda la vida es ahora. No sé. En biología se sabe que un nene es igual a un chimpancé hasta los 30 meses. O sea, ahí está uno. ¿Ah? Vos tenés un bebé de 29 meses, es exactamente lo mismo que tener un mono en tu casa. Son idénticos, no hay ninguna diferencia. A los 30 meses aprenden lo que se llama el lenguaje simbólico. Y ahí pasan ya con su corte prefrontal a separarse de los monos y hacerse más humanos. ¿A dónde voy? A los 2 años, que es la época de los berrinches, entre los 2 y los 3, los berrinches no son porque tiene mala onda el pibe, te pasa algo en el cerebro, que es el único momento en la historia de tu vida que tu cerebro se duplica. Un nene de 2 años tiene el doble de conexiones neuronales que cualquier adulto. ¿Para qué hace eso? Porque el sistema, que es muy inteligente, crea un montón de cosas por las dudas y después, a partir de los 2,5, los 3, los 4, los 5, vuelve al cerebro normal porque va eliminando todas las conexiones que no usó. Pero te da muchas más chances para que vos puedas tener un montón de distintos tipos de pensamientos, sensaciones, etc. Los otros momentos de gran cambio cerebral son la adolescencia, no se duplica, pero hay cambios importantes en tus conexiones, y el que todos los varones conocemos, casi todos, es el embarazo.
El cerebro de una mujer cuando se embaraza cambia todo y no vuelve nunca más para atrás. No es malo ni bueno, se agudizan un montón de cosas, los maridos no sirven para nada, o sea, empiezan a pasar de verdad. Hay un experimento muy lindo que se puede ver en YouTube también, que es una mona. ¿Cuánto tarda una mona en ir a buscar comida y cuánto tarda una mona en ir a buscar comida cuando tiene un bebé? La mitad de tiempo. Y eso lo vio Pampers y Huggies, no es chiste, ¿eh? ¿Y qué dijo? Fue a Carrefour, o a Tienda Iglesia o a Devoto y dijo, vamos a poner los pañales al lado de la leche. Porque si ponemos los pañales acá y la leche allá, la señora que va a tardar más o la mamá que tarda más, se va a ir a la competencia. O sea, cuanto más cerca le pongamos todo, más seguridad tiene esa mujer para volver a su casa más rápido. O sea que hay ventanas que se abren y se cierran en la vida del ser humano. De acá hay conexiones que se duplican, se modifican. Te dije, 2 años, adolescencia, embarazo son las 3 más importantes. ¿Las de adolescencia cuáles son? No las conozco, no las conozco. Sé que hay cambios importantes, pero no sé qué es lo que sucede. Porque no soy experto ni en educación. ¿Y la música? ¿Hay cierta música? Es hermosa. Somos los únicos animales que hacemos música. Los animales no hacen música. Se comunican, tienen un lenguaje, pero no están cantando. El pajarito no está cantando. Está diciéndole algo a la pajarita o a los amigos, vamos a la noche a tomar algo, no sé. Está cantando, no está pasando bien como cuando uno canta. Pero no sé más nada de eso, no sé la música. Sí, va a ser un comentario. Hago una pausa de 2 minutos, de 2 segundos para... Primero le quiero dejar un poco de espacio también. Sé que hay un montón de preguntas, pero a los chicos del colegio, si tienen, pues ya nos quedan 10 minutos más o menos. Y después invitarlos a todos a tomar un café y ahí va a haber espacio para hacer algunas preguntas más informalmente, pero le quería dejar un par de preguntas a los alumnos nuestros y después pedirle a Tani que le dé algunos tips. Hay algunos alumnos, la mayoría están en clase y con exámenes, pero algunos tips que le puedas dejar así de cortitos y que después se pueda profundizar en clase. Inteligencia emocional. A ver, tips, querías vos. Respecto de lo anterior, sí. Una pregunta que podría hacerse es ¿qué pensás cuando pensás en eso? Ella. Claro. Sí. ¿Qué pensás? Para empezar a... Cuando ella ve que quiero ser como el cuerpo de esta mujer, ¿en qué estoy pensando para pensar en esto? Sí, está bien. Charlen después en el café. ¿Es tu hija? A ver, me pide tips. ¿Algún adolescente se anima a preguntar si lo sé? ¿Algún tip, algo que esté pasando, que le esté pasando? Si no, en el café por ahí tienen vergüenza, pero... tips de inteligencia emocional. A ver. Ejercicios. El celular no puedo hacer. Que yo lo diga, no sé. Bueno. La biología, muy bien, la biología dice que la tecnología, como el dulce de leche y el paracaidismo, es adictiva. Hay gente que es más adicta y hay gente que es menos adicta. Entonces, para saber si vos sos adicto o no a la tecnología, la prueba se hace dejando el celular apagado 2 días en tu placar. Y vas a sentir síndrome de abstinencia, es feo, ¿eh? Lo que la biología demuestra también con respecto al celular, a los likes, a los mensajes, al WhatsApp, etc., es que dispara un área del cerebro que se llama recompensa y lo que te dice es, o sea, el celular no te da placer, el celular lo que te dice es, chequeame que te voy a dar placer. Se llama la promesa del placer. Entonces vos podés chequear tu celular, que en promedio los seres humanos lo hacemos entre 150 y 200 veces por día, y que todas sean noticias neutras o negativas, que al día siguiente tu cerebro te va a seguir diciendo está bueno, chequealo, lo vas a encontrar, ahí va a estar el mensaje, está bueno. ¿Sí? Yo no sé si es bueno o malo, o sea, depende de lo que vos quieras de tu vida, lo que quieras de tus hijos. Como la tele en nuestra época, ¿cuánta tele hay que ver? ¿Quién sabía cuánta tele? Mi papá me decía 1 hora, pero qué sé yo, ¿de dónde lo sacó? La verdad que no tengo idea qué es lo que va a pasar en 20 años con una generación digital. Algunos amigos pediatras míos me dicen, los chicos que ya tienen una condición un poquito patológica de ansiedad, de temperamento muy fuerte, la tecnología los empeora. Ahora, eso consultar con un experto.
Yo no sé. ¿Tips me pediste? Me está matando. Prefiero preguntas. No se me acuerdo qué tipo, ¿se acuerda alguna de las clases? Para los ¿Tips? 3 exámenes, por ejemplo. 3 exámenes. El colegio va a representar en tu vida más o menos el 1%. El 99% restante, ¿qué lo representa? Tu papás. Tu casa. O sea, los exámenes no sirven casi para nada. Siempre, porque me dijiste que lo diga. Me mataste, la maté. A ver, voy a decir algo importante y Maxi me conoce. Si vos vas a un colegio o tenés unos padres que te reconocen, te recompensan, te agradecen por el resultado que vos obtenés, vas a ser mucho más infeliz que si lo hacen por el progreso, el proceso y el esfuerzo que le pones a las cosas. Eso se llama growth y fixed mindset. Si a vos solo te reconocen tu inteligencia, tu talento y el resultado, está estudiado, pues es un estudio de 40 años. Se empezó en sala de 5 y terminó a los 45 años el estudio. La gente que está permanentemente siendo reconocida y reconociéndose a sí mismo por cuán inteligente soy en matemática, qué bien me fue en esto, qué nota me saqué, muy bien mi amor, el resultado. Chicos, quiero decir que la mejor de la clase es tal, esa gente es más infeliz, gana menos plata y elige peores trabajos. La gente que es estimulada, motivada a el esfuerzo es muy bueno. Sí, no te fue bien en la prueba, pero progresaste un montón. ¿Te acordás el mes pasado? Mira ahora. Ahora puedes sumar fracciones. Antes, ¿te acordás que no te salía la suma? Y que entiende el proceso que hizo para aprender a sumar fracciones, que lo puede registrar, es gente que 40 años más tarde es más feliz, ganó más plata y eligió mejores trabajos. Solo por esta frase la directora del colegio donde mando a mis hijos cambió, en contra del Ministerio de Educación, el boletín ahora de los chicos del colegio donde mando a mis hijos tiene logro y progreso. Entonces los chicos tienen 2 notas distintas. ¿Cómo fue progresando? Y después de que la maestra lo haga bien, ¿no? Confiamos. ¿Llegó o no llegó al resultado que pide la currícula, que pide el programa, que pide el ministerio? ¿Sí o no? Con excelente, o no sé cómo hacer. Y después también, ojo, pará, no llegó al resultado, pero, ojo, progresó. O no progresó. Y cuando vos ves que no progresó en 4 meses, ¿qué haces? Bueno, vamos a trabajar en esto. No en llegar al resultado, en que puedas empezar a progresar. Cambia toda tu vida. Estar pendiente del talento, de la inteligencia, del resultado versus estar atento a cómo te esforzás, cómo progresás y qué hiciste para lograrlo o para llegar. Dime. Tengo una duda con respecto a lo que dice que empezó el estudio, duró 40 años, empezó en kinder. Sí. Ser sujeto de análisis. Sí. ¿Son conscientes? No, ellos no saben esto. Ellos no saben esto. No. Por eso no puede influir en los resultados. Sí, sí. Todo experimento que yo cuento es un experimento de un señor o una señora que puede ser corrupta, puede ser mentirosa, puede falsificar los resultados. Yo te lo cuento. Yo te dije al principio, no de lo que digo, ¿verdad? No me tenés que creer. Sí influye, obviamente. Si vos sos sujeto de experimento, a mí me puede influir, a vos no, a mí muchísimo, a vos un montón, a él nada, somos todos distintos. Pero bueno, hay pocos experimentos naturales. Les cuento un experimento natural, re lindo. Agarraron de un convento en Italia los diarios íntimos de las monjas que habían muerto. Esto es muy potente, ¿eh? Pidieron permiso, obviamente, ¿no? No me acuerdo qué papa, pero pidieron permiso. Y agarraron todos los diarios íntimos de las monjas que habían fallecido en el convento. Eran monjas que habían vivido toda su vida en el convento. Es decir, habían comido lo mismo, vivido las mismas experiencias porque vivieron en el convento, trabajado de lo mismo, en la huerta, en la cocina, etc. Y escanearon todos los diarios y buscaron, por un software, adjetivos y palabras positivas versus adjetivos y sustantivos negativos. ¿No? Entonces sacan después un promedio. Bueno, esta monja dijo, un chiste, 90 cosas lindas de su vida y 10 feas. Para hacerlo fácil. Esta dijo 80 feas y 10 lindas, o 20 lindas. Y después adivinen qué compararon con esas. Primero las separaron en 2. Estas monjas fueron más positivas y optimistas. ¿Cuánto vivieron? And guess what? Las positivas vivieron entre 5 y 10 años más.
estoy hablando de muerte por cáncer, una enfermedad, estoy hablando de muerte natural. Entonces, el impacto que tiene la forma de pensar en cuánto vas a vivir. Eso se llama un experimento natural, porque ahí no hubo intervención de nada con las moscas. Entonces, pues, dime. ¿Funcionan para el aprendizaje las neuronas espejo? Sí, las neuronas espejo las usamos todo el tiempo. Los humanos aprendemos como los monos por imitación. Básicamente por imitación. Obviamente, cuando estás leyendo no puedes imitar nada. Pero si tu papá te dice no uses la tablet y vos estás con el celular, eso se llama cagarle la vida a tu hijo. Porque estás un mensaje contradictorio. No es ni malo ni bueno, pero el mensaje que estás dando es contradictorio. Pero si me pongo a ver surf en la televisión, A ver, surf. voy a mejorar supuestamente. Si tenés ciertos dominios de la técnica de surf, sí. Si no sabes nada de surf, no es suficiente, porque tenés que experienciarlo, tenés que practicarlo. Pero sí, los grandes deportistas, los grandes músicos, observan a otros mejores para aprender. Si no sabes nada, no. Claro. Creo que ya. ¿Vamos? Bueno, vamos a tomar un café. Muchas gracias por todo.